Bueno, comencemos entonces. Como les decía, está este problemita ahí y yo esperaría que ustedes fueran capaces de resolver esto, pero bien rápido, porque ahí el sistema tiene cierta energía mecánica inicial, ¿no? Y después hay una zona donde hay roce. Y entonces, por lo tanto, eh, esa energía mecánica se va a ir disminuyendo a medida que va pasando por esta zona horizontal debido a la acción de la fuerza de rozamiento, ¿no? Es lo lógico que uno espera, ¿no? Y para eso simplemente lo único que hay que aplicar es el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas, vamos a ponerlo mejor así, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Eso es lo único que hay que saber aquí, eso es lo único que digamos que es el concepto más importante de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, cuando estábamos hablando de energía, ¿no? O sea, esto es la base de todo. O sea, por supuesto, si no hay fuerzas no conservativas, o sea, si no hay algo que sea roce, o todas las fuerzas que hay en el sistema son conservativas, ¿y qué fuerzas conservativas conocemos? Conocemos de fuerza conservativa la fuerza de gravedad, conocemos la fuerza elástica como conservativa. Son las que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Estas son fuerzas conservativas. Las que cumplen todo lo que habíamos visto, que se puede escribir como un potencial, o sea, el trabajo de esa fuerza se puede escribir como un potencial, que el trabajo solo depende del punto inicial y punto final, y por lo tanto, yo ni siquiera tengo que hallar el trabajo de estas dos fuerzas, sino simplemente expresarla a través de los potenciales correspondientes. En el caso de la fuerza de gravedad, el potencial sería mgh, en el caso de la fuerza elástica, vimos en la clase anterior que era un medio de K por X cuadrado. Y las fuerzas no conservativas, bueno, la que conocemos es la fuerza de roce, ¿no? Pero pueden haber otras fuerzas no conservativas que cumplan o que no cumplan con todos estos criterios que hemos visto que son para las fuerzas conservativas. O sea, tenemos solamente 6 respuestas, no sé, o sea, no sé por qué se demoran tanto. Sinceramente le digo que este es un problema, pero súper, súper fácil. ¿Por qué? Porque el trabajo de la fuerza no conservativa, ¿quién es? El trabajo de la fuerza no conservativa es el trabajo de la fuerza de roce. Y la fuerza de roce va a estar, vamos a suponer que cuando el cuerpo está en esta posición, ¿no? Esto ya usted no tiene ni que hacer esto, pero la fuerza de roce va a actuar en esta dirección en sentido contrario al movimiento, por lo tanto, el trabajo de esta fuerza de roce va a ser menos la fuerza de rozamiento por la distancia que va a recorrer. Y esa fuerza de roce sería menos la normal por el coeficiente de roce por esta distancia. Ese es el trabajo de las fuerzas no conservativas, la fuerza de roce en este caso. Y lo otro que tenemos es que esto tiene que ser igual a la variación de la energía mecánica. ¿Y cuál es la variación de la energía mecánica? Bueno, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Esto es el delta, ¿no? De energía, ¿no? Pero la energía mecánica final, ¿cuánto va a ser? La energía mecánica final, si yo asumo que mi altura, digamos, mi origen de mi sistema de coordenadas igual 0 en este punto, ¿no? Esta es la altura h que le estaba comentando. Por lo tanto, y además se detiene. ¿Cuánto es la energía mecánica? No tiene altura, no tiene energía cinética, no hay nada más, por lo tanto la energía mecánica final es 0. La energía mecánica final es 0. Y entonces esto es igual a 0 menos, ¿no? Sería 0, que sería mi energía mecánica inicial, menos la energía mecánica final, y la energía mecánica inicial es mgh. Y esto tiene que ser igual a esto. Y listo. Es bien, bien sencillo. No me queda mucho espacio aquí para resolverlo, pero bueno, no sé por qué no todos han respondido eso.
y hay algunas respuestas que, por supuesto, hay 3 respuestas, por lo tanto hay 2 que están mal. Y ahora vamos a ver, ¿no? Si quiere vamos a... Claro, entonces teníamos que la variación de la energía mecánica era menos mgh, porque la energía mecánica final era cero. Y el trabajo de la fuerza de roce era menos la masa por g por mu, esto es la fuerza de roce, por la distancia que recorre. Entonces tenemos que igualar esas dos cosas y te queda menos mg por h e igual a menos mg por mu por la distancia. Por lo tanto, esto se simplifica, los menos también, y me queda que esa distancia va a ser h sobre mu. Entonces, por lo tanto, si h es, ¿cuánto dijimos que era? Si h era 5, h era 5 metros y mu 0.1, eso va a ser 50 metros. Listo. Señores, vean que es realmente bien sencillo este problema. Entonces, este tipo de problemita, ustedes deben ser capaces de resolverlo, pero bien rápido. Eso simplemente tener en cuenta las definiciones que habíamos tenido. Y es un problema de simplemente aplicar esto, ¿no? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Esto es lo esencial para todo esto. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, bueno, pues entonces la variación de la energía mecánica es cero y eso implica que la energía mecánica es una constante, que es el caso que, por ejemplo, vimos en la clase de ayer del resorte que se convertía la energía en elástica y en cinética, pero la suma siempre era una constante. Y ese es el caso cuando tenemos el trabajo de fuerzas externas, de fuerzas no conservativas externas, sea cero. La energía mecánica se conserva. O sea, aquí en esto está todo. Esto está todo aquí. O sea, lo que ustedes tienen que saber, eso tienen que sabérselo como lo básico. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? No. ¿Se entendió bien? Ya, entonces, este problemita ustedes lo pueden ver. Aquí es simplemente 2 resortes que están unidos a una masa. Y el movimiento va a ser aquí a lo largo de este eje X, o sea, en una dirección o en la otra. Y entonces habría que escribir una expresión para la energía potencial elástica en función de esta posición X. Aquí lo único que hay que tener cuidado es que el largo del resorte, bueno, va a depender un poco de este ángulo, ¿no? Porque el largo del resorte, yo se lo recomiendo que lo hagan, ¿no? El material está ahí en el sitio aula, o ustedes pueden sacarle una foto a esto como quieran. Y el largo de resorte en todo momento en función de X, ¿quién va a ser? El largo de resorte es, eso se halla por el teorema de Pitágoras, ¿no? Será la raíz de L cuadrado, ¿no? Más X cuadrado. Pero ese largo, ¿no? En realidad, recuerden que el largo natural del resorte es L. L es la posición, digamos, que decía aquí, en la posición X igual L, donde, digamos, es el largo natural del resorte. Por lo tanto, ese largo que va a tener el resorte en cualquier posición X, o ese largo en función de la posición X que nosotros tenemos aquí tenemos una función de L con X, ¿no? Porque este L mayúscula es una constante, por lo tanto tengo una función de L en X, ¿no? Entonces, lo que yo voy a poner en este un medio de K por, vamos a llamarle, bueno, sí, por X cuadrado, no es exactamente este X, sino lo que va a hacer es el LX menos el largo natural del resorte. Y este es lo que va aquí. No sé, si quieren vamos a llamarle
I, porque da lo mismo la variable que yo escoja, un medio de K por I cuadrado, y este va a ser mi I, ¿ok? Que va a ser lo que se estira o no de resorte. Fíjense que cuando el Lx sea exactamente igual a L, esto va a ser 0, que es cuando estemos pasando por el punto este central, por aquí, por el medio, ¿no? Pero mientras tanto, entonces CI va a tener una fórmula que es bastante complicadita, pero que tiene esta estructura. L cuadrado más X cuadrado menos L, ¿no? Y entonces mi energía cinética, o mi energía potencial elástica, perdón, va a ser un medio de K por todo esto al cuadrado, ¿no? Raíz de L cuadrado más L cuadrado más X cuadrado menos L, y todo esto al cuadrado. Y esta es mi energía potencial elástica. Y es un poco lo que le pedían. Pero ustedes pueden calcular cuánto sería ahí. Esto sería ya el primer punto. Y ustedes pueden calcular cuánto sería la velocidad máxima que alcanza luego de ser liberada, digamos. ¿Ok? En una posición, digamos, X igual L. O sea, cuando X vale exactamente L, ¿no? Cuando X vale exactamente L, ¿cuál sería la velocidad máxima? Eso los invito a que lo hagan, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió todo lo que hice o no? ¿Alguna duda con eso? Es matemática, geometría, es un poco. Pero pregunten. ¿Entendió, profe? Ya. Bueno, recuerden, pueden preguntar. A mí no me cuesta ningún trabajo responder, porque peor es quedarse con duda, ¿ok? Ya, entonces, este sería, ustedes lo pueden ver, después lo pueden revisar, sería un ejercicio interesante, pero no vamos a perder tiempo en ese, ¿no? Bueno, ¿alguien hizo esto? ¿Alguien que nos puede explicar o que me pueda guiar qué fue lo que hicieron para calcular? Recuerden que les dejé de tarea esto. O sea, ¿con qué velocidad tenemos que lanzar un objeto desde la superficie terrestre para que llegue, digamos, se aleje completamente de la superficie y en algún momento alcance el reposo, y también por ende que ya de alguna manera no tenga la influencia de la atracción gravitacional, ¿no? A esto es lo que se conoce como la velocidad de escape. Y entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Alguien que me puede ir guiando? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Yo no llegué al resultado, pero sí sé, digamos, cómo se hace. Ya. ¿Cómo crees que se hace entonces? Explícale con tus palabras, ¿no? Sí, o sea, según entiendo yo, se Sí. iguala la... Ups, dejé de oírte. ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, ya, se me cortó. Se iguala la energía cinética, digamos, Sí. del objeto que está subiendo con el peso que el mismo objeto tendría en la Tierra. ¿Por qué el peso? O sea, perdón, con la energía del peso. Con la energía, con lo que le llamábamos energía potencial gravitacional, ¿no? Claro, claro. ¿Ok? Que si uno lo ve, ¿no? La definíamos así, de esta manera, ¿no? Esa es la energía potencial gravitacional. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Definimos la energía potencial gravitacional de esa forma. Entonces, cuando un cuerpo está en la superficie de la Tierra, ¿cuál es la energía potencial gravitacional que tiene? Digamos, el U, vamos a poner aquí RT, o sea, que está, eso quiere decir que está en la superficie de la Tierra, ¿no? Que está en la superficie. Esto va a ser menos G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, entre el radio de la Tierra, porque vamos a estar ahí en la superficie. Y esa va a ser la energía potencial gravitacional que vamos a tener en la superficie de la Tierra, o la energía que van a tener todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. ¿Ok?
Porque recuerden que de esta manera nosotros estábamos definiendo que el cero de esa energía estaba en el infinito. Un poco estábamos asociando que esta energía ¿qué cosa es esta energía? Es el trabajo que yo tengo que hacer para traer una masa desde el infinito y que llegue a la superficie de la Tierra. Eso fue lo que nosotros calculamos en este integral. O sea, o uno se puede dar cuenta en este integral que nosotros calculamos, en algún momento lo calculamos por acá, con este integral, ¿no? Si uno pone aquí un radio que sea infinito, por ejemplo, el radio 1, uno lo hace infinito, bueno, este término que sería el que le corresponde a este radio, nosotros hicimos una integral desde R1 hasta R2, desde un punto inicial hasta un punto final. Si el R1 lo hago infinito, entonces este término, el segundo término, se me desaparece porque eso sería cero y solamente me quedaría, y en el caso que R2 sea radio de la Tierra, bueno, entonces simplemente me quedaría esta expresión que les estaba comentando recién. O sea, este sería la energía potencial gravitacional que tendría un cuerpo en la superficie de la Tierra. ¿Ok? Entonces, esa es una información que ya tenemos, porque en este problema que nosotros queremos resolver, yo quiero saber con qué velocidad tengo que lanzarlo. Y entonces aquí, como voy a despreciar el roce, se tiene que cumplir que la energía mecánica, ¿no?, es una constante. La energía mecánica es una constante. ¿Ok? Por todo lo que les comenté recién, porque no hay trabajo de fuerza no conservativa y por lo tanto la variación de la energía mecánica es cero. Esto quiere decir que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Está claro? Ahora, pensemos ahora cuál es la energía mecánica inicial. Vamos a escribirlo mejor acá. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? ¿La energía mecánica inicial cuál es? La potencial gravitatoria ¿Y cuál del más? objeto. Que esa sería menos. La energía mecánica inicial, entonces, como bien dice, es la gravitatoria menos G masa de la Tierra por la masa del cuerpo entre el radio de la Tierra. Esa es la energía mecánica inicial. Más que. ¿Cuál sería la Mm, otra? Sería la cinética, pero la cinética sería cero en el Porque inicio. en el inicio, no, si yo lo que quiero es ver con qué velocidad lo tengo que lanzar. Ese es mi inicio, con qué velocidad tengo que lanzarlo. Ah, entonces se le sumaría la Claro, entonces a cinética. esto hay que sumarle la energía cinética. Esa sería la energía mecánica inicial de mi sistema. Una energía potencial gravitacional y una energía cinética. ¿Y cuánto sería la energía mecánica final? ¿Cuánto sería la energía mecánica final? Fíjense que yo estoy poniendo dos condiciones. Que llegue bien lejos, que ya prácticamente no tenga influencia de la Tierra y que su velocidad sea cero. ¿Cuánto entonces sería la energía mecánica final? Cero. ¿Algún alguien más que me dé su opinión? ¿El cuerpo qué velocidad tiene en ese punto? Ahí lo estamos diciendo. Va a llegar a reposo. Entonces, por lo tanto, la energía cinética final, ¿cuánto es? Cero. Y por otro lado, está bien lejos de la Tierra. O sea, este radio va a ser muy, muy grande. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional también va a ser cero. Entonces, ¿qué otra energía hay? Más ninguna. Entonces, por lo tanto, la energía mecánica final es cero. ¿Quedó claro eso? ¿Mm? Sí, profe. Ya. Y entonces ya tenemos una ecuación que es bien sencilla, porque el lado izquierdo sería la energía, esta ecuación, que sería la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Bueno, la energía mecánica final es cero, pero la inicial tiene dos términos, que lo que hacemos es
pasar que está negativo para la derecha, y entonces eso me queda, bueno, las masas se me van a simplificar, por lo tanto no me importa el cuerpo, sino que simplemente depende de constantes universales, y por lo tanto esto es G masa de la Tierra entre el radio de la Tierra igual a v cuadrado sobre 2, o escrito de otra manera, esa velocidad es la raíz de 2 veces G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Y eso lo podemos calcular porque conocemos todas esas constantes. G, 6,67 por 10 a la menos 11. La masa de la Tierra usted la puede encontrar, el radio de la Tierra también lo puede encontrar, y esa velocidad entonces es la que aproximadamente da 11 kilómetros por segundo. O sea, esto es un problema que, como ven, no es, no es para nada difícil. ¿Ok? Los invito a que hagan también ese cálculo y comprueben que eso es el valor que da. O sea, G lo conocen, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si uno considerara la rotación de la Tierra, ¿no afectaría a la velocidad de escape? Es que si tú estás rotando, ¿no? El objeto también estaría, o sea, si tú asumes que la Tierra está rotando, cuando tú lanzas el objeto y te estás moviendo en un sistema, ese objeto también tendría esa velocidad. Entonces, tú te estás suponiendo que esa velocidad es con respecto a la Tierra, ¿no? Obvio que la Tierra también se está moviendo. Pero cuando tú lanzas el espacio, se supone que es como cuando tú lanzas una pelota encima de un tren, ¿no? El que está afuera puede ver esa velocidad como mayor, pero cuando tú estás dentro del tren, tú ves la velocidad con respecto a ti, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí. no hay una dependencia. O sea, si alguien está en la luna, algún lugar ahí extraño y ve que está saliendo, a lo mejor él le da la impresión que tiene más velocidad por el efecto de movimiento de la Tierra, ¿no? O bueno, en algo que no se esté moviendo junto con la Tierra, porque en general la luna también se mueve con la Tierra. ¿Ok? Bueno, pero esa es un poco la idea, ¿no? También esto se puede complicar un poquito más cuando yo, por ejemplo, quiero y esto es un problemita que también pueden hacer ustedes, quiero que el tipo se quede orbitando a una cierta distancia. Por ejemplo, imagínense esta altura que nosotros habíamos visto de los satélites geosincrónicos. Ellos tienen una cierta energía potencial gravitacional, o sea que estaría dada por la expresión esta que vimos, menos G, por la masa de la Tierra, por la masa del satélite ese entre, vamos a ponerle RT más H, donde H sería la altura con respecto a la Tierra a la que estaría el satélite, ¿no? Entonces ahí uno pudiera calcular con qué velocidad uno tiene que lanzarlo para que se quede en esa órbita, ¿ok? Y en esa órbita entonces va a tener qué sé yo, y que tenga cierta, nosotros ya sabemos con qué velocidad tiene que estar en esa órbita, y entonces se puede complicar un poquito más el problema, pero tampoco tan exageradamente. Siempre conservación de la energía. Siempre conservación de la energía. ¿Cuál es la energía mecánica inicial y cuál es la energía mecánica final? Entonces, bueno, dediquémosle unos minutitos a resolver esto. Entonces ahora supongan que bueno, la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol que no es exactamente circular, es una elipse, pero vamos a suponer que es circular. Entonces les piden que demuestre que la energía que tiene el movimiento de la Tierra es ese valor que está ahí, donde D es la distancia de la Tierra al Sol, que es los 150.000 kilómetros por... No, esto no es metros por segundo.
esto es metro, ¿no? Esto no es velocidad, esto es distancia. Entonces, trabajemos en grupos unos minutitos. Esto no tampoco es que sea mucho tiempo. Y trabajemos en este problema. Si quieren pueden tirarle un pantallazo ahí al... Ya, no sé por qué, yo había puesto que estaba grabando, pero parece que no. Bueno, entonces, les comentaba que aquí entonces vamos a tener los dos términos, tanto el término de asociado a el término típico que vamos a tener de la masa por la aceleración, este sería el término masa por la aceleración, pero vamos a tener un término adicional que me daría cuenta de una variación en la masa. Y ese término es nuevo, no lo conocíamos hasta ahora. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto vamos a quedarnos simplemente con que ahora, en vez de nosotros poner la definición o en sentido general, en vez de poner la definición de la segunda ley de Newton como la segunda ley de Newton, que sería que la fuerza, bueno, la suma de toda la fuerza, qué sé yo, es la masa por la aceleración, bueno, ahora vamos a ser un poquito más general y vamos a considerar que esto va a ser la variación del momento en el tiempo, ¿ok? Porque recuerden que la aceleración es dv en dt, o sea, cómo cambia la velocidad en el tiempo. Entonces, lo vamos a definir de esta manera, y esta manera un poquito más general. ¿Y por qué lo vamos a definir de esta manera? Porque nos va a ser útil para varias cositas que vamos a ver o que queremos ver. Ok, de esta pantalla lo importante es que vean que ahora la fuerza la podemos representar, o la segunda ley de Newton la podemos representar de esta manera, y que en principio pudieran salir dos términos, uno asociado a la variación de la masa y otro asociado a la variación de la velocidad. ¿Ok? Ya, entonces fíjense que, bueno, en un sistema que, bueno, antes de esto, si un Profe, solo comentario, ¿sí? Pregunten. es que ahora se me confundieron un poco las demostraciones. Cuando estábamos hablando en cinemática, habíamos llegado que para sacar la aceleración teníamos que sacar dos derivadas de De la la, posición, creo que. de la posición. O sea, la Sí, aceleración y ahora sería estamos de 2x en dt2. ¿Ok? Pero la aceleración es de v en dt porque la velocidad Ah, es de x en dt. ¿Ok? ya, sí, O ahora sea, sí lo... si tú derivas una vez la posición, obtienes la velocidad. Pero cuando derivas Ya, otra vez, entonces ellos tienen la aceleración. ¿Ok? sí, ahí Entonces, lo vi. ya, perfecto. Entonces, fíjense aquí solo un comentario. Si hay un solo cuerpo y por supuesto, si la fuerza, digamos, externa que actúa sobre el cuerpo es cero, eso que va a implicar que el momento, este P, también va a ser una constante, que era más o menos equivalente a lo que nosotros conocíamos antes, que si no hay fuerza externa, ¿qué era lo que era constante? La velocidad, ¿no? Bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es que si no hay fuerzas externas, ahora el momento es una constante. Si la masa es una constante, igual es lo mismo, porque P es constante, significa que también, bueno, en este caso es un poquito más global, porque lo que estaríamos diciendo es que la masa por la velocidad es una constante. Pero si tenemos un sistema con masa constante, por supuesto que la velocidad también es constante. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Es como simplemente sale de ahí, es una extensión, es pensarlo de otra manera un poquito más general, ¿no? Ok, entonces, importante, ahora la fuerza ahora es la variación del momento en el tiempo y si no hay fuerza externa, entonces el momento es una constante, el momento lineal,
Después vamos a ver un momento angular, después lo vamos a ver. Pero por ahora, esto es lo que vamos a ver, y entonces tenemos que si no hay fuerza externa, el momento es una constante. Entonces, si tenemos un sistema ahora de dos cuerpos, un sistema que está compuesto por dos partículas, que puede ser una y dos, entonces el momento lineal del sistema, el momento lineal compuesto del sistema, sería simplemente la suma vectorial de los dos momentos. ¿Ok? Tengo un P1, tengo un P2, y el P total es simplemente P1 más P2. Pero por supuesto que si tengo un P1 en esta dirección y un P2 en esta dirección, ¿no? Entonces tengo que sumar esto vectorialmente y me daría un vector resultante, un P total, ¿no? Sería en esta dirección. O sea, estoy sumando vectores. Tengo que tener eso en cuenta. ¿Ok? Aquí estamos viendo, vamos a ver inicialmente todo en una dimensión, pero al ser vectores, esto es válido para dos dimensiones, también, y para tres dimensiones, por supuesto. ¿Ok? Entonces, un poco lo que yo les comentaba antes, si es válido para una partícula, fíjense, y esto es, les pido que le pongan atención a esto. Este es uno de los teoremas o de las conclusiones más importantes en la física. Si yo tengo un sistema, en este caso de 2, pero puede ser de 3, de 4, de 5, de n partículas. No importa la cantidad. Como el P total, ¿no? Es la suma, ¿no? De todos los momentos. Aquí vamos a hacer una suma desde igual 1 hasta n. O sea, cualquier cantidad, me da igual. ¿Cómo? Si sobre ese, y eso es un teorema, pero súper importante en la física. Si sobre ese sistema solo hay fuerzas internas, es contrario a lo que está puesto en pantalla. Y ahí dice, en ausencia de fuerzas externas, contrario quiere decir que es dicho de otra manera, ¿no? No que sea opuesto, sino que si no hay fuerzas externas, quiere decir que todas las fuerzas son internas. Imagínense que tengo un sistema donde hay, por ejemplo, dos bolitas que se atraen por la ley de gravitación, o se atraen por, ¿cómo se llama? Por fuerzas electromagnéticas, qué sé yo, eléctricas, de Coulomb y cosas así, o interaccionan y chocan entre ellas y demás. Si no hay fuerzas externas, ¿no? El momento lineal total se conserva. Quiere decir que es una constante. Y entonces esto es simplemente porque si nosotros definimos que, y aquí vamos a poner, vamos a hacer mejor, vamos a poner aquí la suma de todas las fuerzas, digamos, externas. Si la suma de todas las fuerzas externas es 0, o sea, no hay fuerzas externas, entonces, por la definición que nosotros vimos anteriormente, el momento total no cambia, porque su derivada tiene que ser 0. Por lo tanto, ese momento total es una constante. Quiere decir que P1 más P2, eso es una constante. Entonces, eso quiere decir que el momento se conserva. Es similar a lo que vimos para la energía mecánica. Es similar. Aquí la única diferencia, y es lo un poquito más complicado, es que estamos trabajando con vectores, no estamos trabajando con magnitudes, con cantidades, con escalares. En el caso de la energía mecánica era fácil, ya la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, y simplemente, no, aquí, si estamos en una dimensión, no hay problema, porque es simplemente igual. Pero cuando tengo momentos en dos dimensiones o en tres dimensiones, ahí sí tengo que tener en cuenta las direcciones. Entonces, fíjense que significa, que sea una constante significa además que la dirección del vector también es una constante, ¿ok? El momento no cambia, ¿ok? Esto tiene una aplicación espectacular y fascinante que después vamos a ver, que se las adelanto. Si uno va, esto es tan poderoso como esto, si tira una granada, ¿no? Y esa granada explota en el aire, si esa granada explota en el aire, tiene fragmentos que van en esta dirección, en esta otra, ¿no? Pero cuando uno sume todos los momentos de todos esos fragmentos, el sistema se va a seguir comportando exactamente igual
a como se comportaba antes. O sea, esto va a ser como si la suma de todos esos fragmentos, cuando yo lo vea en el tiempo, bueno, aquí también actúa la fuerza de gravedad, pero digamos, si la fuerza de gravedad actúa parejo para todos, ¿no? Pero entonces, si yo siguiera, eso es lo que se conoce como el centro de masa del sistema, si yo sumara todos esos momentos, me daría que la posición sería esa y como si fuera un cuerpo que se estaría moviendo en esa dirección. Porque simplemente la explosión es fuerzas internas. Lo mismo pasa en muchas cosas. O sea, esto es una herramienta muy poderosa y se ocupa mucho, por ejemplo, en colisiones atómicas, digamos, en choques de muchos cuerpos. Nosotros vamos a hacer algunos problemitas, por ejemplo, de las bolas estas de pool o de billar, ahí cuando ocurren colisiones de este tipo, qué es lo que pasa, ahí tiene que conservarse los momentos. Eso tiene aplicaciones en muchísimas ramas de la física y es uno de los teoremas, digamos, bueno, no sé si está un teorema, pero por lo menos sí, eso lo podemos llamar un teorema porque en realidad uno lo demuestra a partir eh, de esta definición que tiene, ¿no? Y entonces eso es súper importante en la física. Sigamos viendo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? Que vamos a suponer, y ahora aterricemos estos ejemplos un poquito más sencillos. Vamos a suponer que tenemos dos partículas que van a colisionar, ¿no? Y la colisión es un evento, ¿no?, en que chocan, pero ese choque es entre ellos, es interno. Por lo tanto, el momento se va a conservar. El momento total va a ser el mismo al inicio y al final. Entonces, vamos a suponer que nosotros teníamos la partícula 1 tenía un momento determinado que va hacia la derecha y tiene una magnitud mayor que el momento de esta partícula 2. Y ahí van a colisionar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando colisionen, y vamos a suponer por ahora un determinado, bueno, después vamos a ver más en detalle, pero vamos a suponer que colisionaron y no se quedaron pegadas, sino que simplemente hubo una colisión entre ellas, y por alguna razón esta partícula, la 1, va hacia la izquierda una vez que colisionó, y la partícula 2 va a ir hacia la derecha después que colisione, ¿no? Ahí después vamos a ver algunos detalles, cómo podemos calcular esto, pero esto es para que más o menos tengan una idea. El momento final, cuando sume los dos momentos finales, uno que va hacia la derecha y otro que va hacia la izquierda, lo sumo vectorialmente, me va a quedar un vector que va a ir hacia la derecha, pero que ese vector tiene que ser exactamente igual al vector inicial. Este P inicial tiene que ser igual al P final, exactamente igual, por esta conservación del momento que estábamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? A ver si estamos aquí. Bueno, aquí está un poco más desarrollado esto. Aquí se pone para que vean cómo lo estamos sumando. Fíjense que el P inicial estaría compuesto de la suma de los momentos iniciales de las dos, y el P final estaría compuesto de la suma de los dos momentos finales. O sea, por supuesto, P inicial, P final, y P inicial está compuesto por, P inicial sería P1 inicial más P2 inicial. Esta, digamos, que es la notación que estamos ocupando. Esta sería la partícula 1 o el cuerpo 1, y este sería el 2. Y el P final sería igual, ¿no? Un P final del 1 más un P final del 2. Y lo que estamos diciendo es que este es igual a este. No quiere decir que cada uno conservó su momento. O sea, esto no quiere decir, lo único que estoy diciendo es que el P inicial, vamos a llamarle total, es igual al P final total. Ahora, el P inicial del 1 no necesariamente tiene que ser igual al P final del 1. ¿Se entendió eso? O sea, no quiere decir que si la partícula 1 venía con 10 metros por segundo, cuando chocó y colisionó y pasó lo que pasó, siguió con 10 metros. No. Hubo una colisión, cambiaron cosas. Lo que no cambia es la suma de los dos momentos. O sea, la suma de la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Eso es lo que es una constante. ¿Ok?
¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, Sí se entendió. Profe, ¿Sí? ¿también podría pasar que los dos terminen yendo en el mismo sentido? Puede pasar Pero, también. Puede pasar ay, también. Puede pasar también. Fíjense que si, claro, lo que pasa es que si los dos van en el mismo sentido, ¿no? Uno por lógica ahí se da cuenta de que los dos pudieran ir en el mismo sentido, pero con velocidades bien pequeñitas cada uno, ¿no? De forma tal que cuando sume los dos momentos, me dé el mismo momento inicial. ¿Está claro eso? O sea, yo pudiera tener, vamos a suponer el caso este hipotético, que tengo el P inicial así, bueno, pues me puede ser que los dos, uno sea así y el otro así. ¿Ok? Que esto sea un P1 final y esto sea un P2 final, que cuando lo sume me tiene que dar eso. Eso es válido también. O sea, es posible. No hay nada que me diga que no. ¿Ok? Siempre que lo ok, sume tiene que ser igual. Ya, entonces, bueno, un poco eso es lo que le estaba comentando. El P inicial tiene que ser igual al P final y ese P inicial estará compuesto por la suma de los dos momentos, suma vectorial, ojo, siempre acordarse de eso, y los P finales, cuando los sume, tiene que dar ese P final. Pero como les comentaba, no necesariamente tienen que dar los dos exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora o vamos a ver un tipo de colisiones que serían colisiones elásticas. Entonces, colisiones elásticas, ¿qué sería? Espérense un segundo. Entonces, colisiones elásticas, ¿qué va a hacer? Vamos a suponer que colisionan dos bolitas estas como tipo de pool y vamos a considerar que chocaron. ¿Y qué es lo que vamos a considerar por una colisión elástica? Vamos a considerar como una colisión elástica cuando la energía mecánica del sistema se mantiene constante, no cambia. Porque está claro, y aquí lo podemos ver, ¿no? O ustedes se lo pueden imaginar, que si yo tengo una bolita que va con una cierta velocidad 1, vamos a suponer que esta es la masa 1, y tengo otra bolita que va con una velocidad 2 y tengo otra masa 2, ¿no? Cada una tiene una energía cinética, ¿no? Tengo una energía cinética de la 1, que sería un medio de masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, y voy a tener una energía cinética de la segunda, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que en este tipo de colisiones, K1 más K2, entonces va a ser una constante. O sea, vamos a suponer que el único tipo de energía que tenemos ahí es energía cinética. Y si tengo energía cinética, entonces la energía cinética total sería la suma de cada una de las energías cinéticas. Entonces, eh, cuando colisionan, cada uno trae su velocidad, y si esa colisión es elástica, significa que la energía mecánica se conserva. O sea, la variación de la energía mecánica es cero. Y la energía mecánica aquí, en este caso, si no tengo energía, por ejemplo, gravitacional ni nada por el estilo, entonces significa que sería simplemente la energía cinética 1 más la energía cinética 2. Eso es una constante, que es lo que le estamos escribiendo. O sea, el K1 más K2 inicial es igual al K1 más K2 final, que tampoco quiere decir que la energía cinética final después de la colisión, como nosotros vamos a ver en un momento, va a cambiar. Lo que no va a cambiar es la suma, igual. ¿Ok? Entonces, en esencia es lo mismo, sino que eh, con las energías. Entonces, vamos a suponer ahora, que tenemos dos cuerpos de masa M1 y M2 que se mueven con estas velocidades, con la velocidad inicial del 1 y la velocidad inicial del 2. Y esas dos masas van a colisionar. Entonces, ¿qué ocurrirá con sus velocidades? Y es una pregunta que lo podemos hacer. ¿Qué ocurrirá con las velocidades después del impacto, ¿no? ¿Y cómo podemos encontrar eso? Entonces,
¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener una bolita con una masa 1, con una velocidad 1, y tengo otra con una masa 2 y una velocidad 2. Bueno, no vamos a considerar ahora esto vectorialmente, vamos a suponer que estamos en una dimensión solamente, ¿ok? Vamos a suponer que estamos a lo largo de una línea y por lo tanto el vector solo tiene una componente y por lo tanto lo podemos escribir como un escalar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí para encontrar cuáles son las velocidades de la bolita 1 final y cuánto es la velocidad de la bolita 2 final? ¿Cómo podemos encontrar eso? Entonces, ¿qué es lo que conocemos ahora? ¿O qué es lo que conocemos? O, digamos que esto vamos a llamarle inicial así, ¿no? Inicial. Bueno, como después lo vamos a elevar al cuadrado, yo creo que es mejor ponerle su índice debajo. Claro, ya después lo hacemos. Entonces, tengo esas condiciones. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Y vamos a suponer que tenemos una colisión elástica. O sea, una condición elástica, ¿qué significa? Que la variación de la energía mecánica es cero. ¿No sé? Digamos que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de este sistema? Bueno, sabemos que el momento inicial tiene que ser igual al momento final, el total, eso ya lo sabemos. Y por otro lado vamos a tener esta otra ecuación que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final, toda la energía cinética. Entonces voy a tener aquí dos ecuaciones. Y entonces esas son las ecuaciones que vamos a ver si somos capaces de resolver. Entonces, ¿cuál sería el momento inicial? Bueno, el momento inicial sería la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Eso sería el momento inicial. Es lo que recién vimos. Repito, no estamos poniendo vectores porque estamos solo en una dimensión, ¿ok? Entonces, si la velocidad es positiva o negativa, y ahí me daría la dirección, ¿ok? Entonces, ese es mi momento inicial. Y de igual manera voy a tener, ¿qué cosa? Un momento final, que también va a ser igual a la suma de la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Eso es lo que nos dice esta primera ecuación. Y entonces ahora, la otra ecuación es un poquito más complicada y sería que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, ¿no? Más la masa 2, perdón, más un medio de la masa 2 por la velocidad de 2 inicial al cuadrado, y esa es la energía cinética inicial. Esa es la energía cinética inicial, la energía cinética de la partícula 1, de la masa 1, más la energía cinética de la segunda bolita, ¿no? ¿Ok? Y eso va a ser igual entonces a la energía cinética final, que va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Y entonces, eso es lo que, bueno, aquí esto se complica un poquito a la hora de cómo nosotros podemos encontrar aquí las soluciones, porque bueno, esta es una que está bien clara, porque aquí tenemos una relación que es lineal, pero aquí tenemos un poco, estos cuadrados nos complican un poco. Y entonces, yo les voy hace rato no hago esto, porque hace rato no veía este tema, pero lo que nosotros podemos hacer aquí, vamos a hacer un pequeño truquito y ver de qué manera podemos encontrar otra ecuación para resolver este problema. Fíjense que en realidad esto es como tener dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. O sea, en principio yo puedo resolver esto para cualquier situación, ¿no? Entonces, bueno, en aras del tiempo no voy a hacer esto ahora, sino porque quiero ver otro problemita rápido antes de irnos. Pero fíjense que ahora voy a tener dos ecuaciones, esta ecuación 1 y esta ecuación 2, y tengo dos incógnitas. ¿Qué incógnita? La velocidad
2 final y la velocidad 1 final. Esas son mis dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. En principio, siempre que tenga la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, ese problema lo puedo resolver. Es un poquito complicada porque tengo unos cuadrados, pero nada del otro mundo si pongo cosas numéricas. O sea, de hecho, uno pudiera resolver problemitas, digamos, un poquito sencillos, como por ejemplo, el típico problemita que si vengo con una velocidad, si tengo una bolita exactamente de la misma masa aquí y viene con una cierta velocidad, ¿no? Y hace un choque perfectamente frontal con la otra masa, esta otra, ¿qué es lo que va a pasar después? Y eso se puede encontrar muy fácilmente, ese ejemplito lo vamos a ver porque ya nos estamos quedando sin tiempo, lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que va a pasar es que entonces la segunda bolita, esta va a ser la primera, la segunda, ese va a ser el caso ideal cuando la bolita 1 le transmite todo el momento a la bolita 2 y la bolita 1 se queda detenida ahí y la bolita 2 parte. Ese es como algo como cuando uno juega billar o pool que da un golpe exactamente justo y la bola con la que golpea, la blanca, se queda en esa posición y la otra se lleva todo el momento que tenía la bola con la que impacta, ¿no? Y como también se lleva el momento, se lleva también la misma energía cinética. Y esto lo podemos demostrar de aquí a partir de estas ecuaciones, simplemente poniendo determinadas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, y las condiciones iniciales estarían dadas por la conservación de la energía y la conservación del momento. Pero esto no quiero resolvamos, voy a introducir todos los temas y después resolvamos esto. Y otro tipo de colisiones que tenemos es colisiones que pueden ser inelásticas. Y por inelástica ya nos estamos imaginando, por lo menos uno se pudiera imaginar que si una colisión elástica es cuando la energía se conserva, en una inelástica hay cierta pérdida de energía, ¿no? Entonces aquí solo se conserva el momento lineal del sistema, pero no la energía mecánica. La energía mecánica cambia. Y entonces eso puede, digamos que para yo poder resolver los problemas tengo que tener en cuenta. Entonces esto sería también, ya aquí se los dejo nada más para que lo vean, y sería el caso, por ejemplo, de esto, que si yo tengo esto se conoce como el péndulo balístico, si tengo un determinado cuerpo aquí que puede ser, digamos, algo con arena bien grande, y yo le lanzo una bala aquí a una velocidad determinada, y la bala se incrusta, ¿no? Ahí hay una pérdida de energía, ahí hay, en el proceso de la colisión. Pero el momento se conserva. El momento se conserva. Entonces, yo puedo calcular con qué velocidad sale todo esto una vez que ocurra la colisión. O dicho de otra manera, imagínense que tengo una pelotita aquí, tengo una pelotita más grande, tipo como de plasticina, por llamarla de alguna manera, y chocan, y una vez que ocurrió la colisión, lo que sale es una pelotita más grande, que es, digamos, esto es una masa M, esto es una masa M mayúscula, esta va a ser M más M. Se unieron las dos y siguieron con una cierta velocidad. Entonces lo que estamos diciendo es que si esto tenía una cierta velocidad 1, y vamos a suponer, bien sencillo el problema lo voy a hacer, y esto tenía una velocidad inicial 0, entonces el momento inicial, ¿quién era? La masa U por la velocidad inicial. Y el momento final, ¿quién va a ser? Bueno, el momento final va a ser, como están juntas, la masa 1 más la masa 2 por una cierta velocidad final. Entonces, por lo tanto, aquí voy a poder calcular cuánto es la velocidad final, que sería la masa de la pelotita chiquita por la velocidad que traía entre la suma de las dos masas. Y por lo tanto, esta velocidad final va a ser menor, porque al aumentar la masa y mantenerse el momento, la velocidad final va a ser menor. Bueno, esto tenemos para que más o menos tengan una idea. De todas formas, en la próxima clase continuaremos con este tema. Así que bueno, entonces concluyamos por hoy porque ya estamos en la hora, estamos pasaditos un poquito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hoy día te queda. Bueno, si no hay comentario, entonces... Parece que no. O sea,
Como La tal, energía nomás, que ¿no? se libera es como calor. Claro, ahí hay calor, sí, hay pérdida de energía por calor, sí. Ya, ya.